Bien, apreciados estudiantes de grado séptimo, buenas tardes. El día de hoy vamos a dejar aquí grabada la segunda parte de nuestras clases que van a quedar ahí colgadas y disponibles en nuestro equipo de sociales en Teams. Recordarán que la primera clase que quedó grabada estuvimos profundizando algunos aspectos muy importantes de la gran civilización antigua de Egipto. Aquí, sin embargo, pues les voy a hacer un repaso de lo que hicimos, de los temas más importantes de esa primera clase. Vimos la ubicación geográfica de Egipto antiguo, que lo ubicábamos en el norte del continente africano, ¿cierto? Vimos algunas características geográficas, la importancia estratégica del río Nilo, hablamos de el Alto Nilo y el Alto Egipto y el Bajo Egipto, ¿no? Teniendo en cuenta la dirección que tiene el río Nilo. El río Nilo empieza en la mitad del continente africano y va hacia el norte, o sea, el caudal del río Nilo se dirige hacia el norte hasta desembocar en el mar Mediterráneo. Entonces, el Alto Egipto, pues es la parte del nacimiento, de la parte de pronto un poco más alta, desde donde se origina el río Nilo, y el famoso Bajo Egipto, pues va a ser la parte de prácticamente de la desembocadura, donde se forma un delta. El delta quiere decir que el río Nilo se va a abrir en varias ramificaciones que van a desembocar todas en el mar Mediterráneo. Eso ya lo hablamos, lo expliqué en la clase anterior, que ustedes pueden encontrar en el equipo de Teams. Lo otro que mencionamos fue la historia de Egipto antiguo. Es una riqueza histórica de la historia de Egipto, porque son 3.500 años antes de Cristo, los orígenes, ¿cierto? La historia se remonta a 3.500 años antes de nacimiento de Cristo en el continente africano. Eh, Igual vimos algunos elementos muy importantes, por ejemplo, en la vida espiritual. Ya hablamos de los dioses, de la cantidad de dioses, porque no era un solo dios, sino era una amplia gama de varios de estos dioses. Aquí mencionamos a Mat, a Ton, ya los vimos, ¿cierto? A Sobek, estuvimos viendo a Amón, a Horus, al famoso Ra, que quizá es uno de los más importantes, el dios Sol. Vimos a Isis, perdón, a Anubis, que es también de los más conocidos, a Osiris, a Set, a Bastet, y ya empezamos a hablar de los imperios. Como la historia es tan larga, estuvimos hablando del Alto Imperio Egipcio, quiénes fueron sus primeros gobernantes, quiénes empezaron a hacer la construcción de los primeros monumentos, como la Esfinge, las pirámides más famosas. También observamos lo que fue el periodo intermedio, la representación de las mujeres, el Imperio Medio, con la creación de- del comercio y las grandes rutas marítimas, primero por todo el río Nilo, a lo largo del río Nilo, y luego en el mar Mediterráneo. También observamos algunos elementos importantes del Imperio Nuevo, el Imperio Nuevo egipcio, en donde aparece el título de faraón. Cuando hablamos de faraones, estamos refiriéndonos desde el Imperio Nuevo en adelante. Antes no habían faraones, sino habían reyes. También estuvimos mirando las construcciones de varios templos eh, por varios de estos gobernantes, algunas tumbas que quedaron, la representación, bueno, de la mujer egipcia, de estas grandes
faraonas, como la última que fue Cleopatra, de pronto la más conocida. Y ya al final quedamos, esa primer clase termina en este título, en la decadencia del imperio y la llegada de Alejandro Magno. Entonces, como nos quedaba pendiente de aquí en adelante, vamos a retomar la clase de esta semana. Va a ser la segunda parte de la historia de Egipto antiguo. Y vamos a iniciar donde terminamos la primera clase que ya quedó grabada. Entonces es la decadencia del imperio, los últimos años del imperio egipcio, de los grandes faraones, y la llegada de Alejandro Magno. Uno de los sucesores más importantes de Ramsés, ¿cierto? El famoso faraón importante con el cual terminamos la clase anterior, fue Ramsés III, el cual estuvo eh, en su gobierno, en su periodo de 1186 hasta el 1155 a.C. Continuó con la política que traía Ramsés, pero para esta época la gran riqueza de Egipto había captado la atención de los pueblos del mar, que empezaron a hacer incursiones regulares a lo largo de la costa. Entonces recordemos que por fuera del mundo egipcio, de las grandes ciudades egipcias, pues se encontraban una cantidad de pueblos extranjeros, que lógicamente vieron en Egipto, pues no solo una riqueza comercial, riqueza monetaria, ya ellos manejaban moneda, como lo veíamos en la clase anterior, con estos grandes templos arquitectónicos, templos espirituales. Entonces, pues fue una, una intención de atacar, de que atacar y conquistar Egipto fue una constante en la historia al final, la historia de la decadencia de Egipto, es que todos los pueblos cercanos, fuera por tierra o fuera por mar, trataban de llegar, de conquistar, de dominar a Egipto, ¿no? Ramsés III intentó mantener su política, pero se encontró con una enorme resistencia del pueblo egipcio, de los territorios conquistados y especialmente de los sacerdotes. Para la época de Ramsés XI, fíjese la descendencia de Ramsés, todos se llamaban Ramsés, Ramsés I, que fue el importante, y segundo, Ramsés III, Ramsés IV, ya llegamos a Ramsés XI, de 1107 a 1077 a.C. Ese es el final de la dinastía 20. El gobierno egipcio estaba tan debilitado por el poder y la corrupción del clero, o sea, de los sacerdotes, que el país volvió a fracturarse y la administración central se colapsó, dando comienzo al llamado tercer periodo intermedio de Egipto, del año 1069 hasta el año 525 a.C. Ahí es cuando aparece el famoso rey Kushita Pai, de 752 al 722 a.C., donde Egipto vuelve a unificarse y la cultura floreció. Pero a principios del año 671 a.C., los asirios, uno de estos pueblos extranjeros, de los más famosos, al mando de Esaradón, comenzaron una nueva invasión a Egipto, conquistándolo para el año 666 y con el líder de los asirios, Asurbanipal. Él va a conquistar Egipto. Sin embargo, no tenían ningún plan a largo plazo para controlar el país. Los asirios lo saquearon y lo dejaron en ruinas en manos de los gobernantes locales, quiere decir de los sacerdotes que estaban gobernando en Egipto. Sin embargo, Egipto se reconstruyó, se volvió a fortificar
y ese era el estado en el que se encontraba el país cuando Cambises II de Persia atacó en la batalla de Pelucio en el año 525. Entonces fíjese que los persas vuelven y atacan nuevamente a Egipto. En esta batalla de Cambises es famosa por los gatos, pues porque como los gatos eran considerados representaciones vivas de la diosa Bastet en Egipto, el rey persa Cambises ordenó a sus hombres, a los soldados, que pintaran gatos en los escudos y que llevaran gatos y otros animales sagrados para los egipcios al frente del ejército. Y pues los ejércitos, los soldados egipcios, al observar estos gatos, pues se rindieron. Preferían no enfrentarse contra los gatos porque eran la representación de Bastet, una de estas grandes diosas egipcias. Y por eso pues perdieron esta batalla, ¿no? Egipto seguiría en control de los persas, o sea, quedaron controlados, dominados por los persas, hasta que llegó Alejandro Magno en el año 332 antes de Cristo. Alejandro Magno fue acogido como un libertador y conquistó Egipto sin pelear. Estableció la ciudad de Alejandría. Él va a crear una nueva ciudad en la costa de Egipto, sobre el mar Mediterráneo, y la va a nombrar Alejandría. Pues estamos hablando de Alejandro Magno, ¿no? El gran conquistador del mundo antiguo. Y pasó a conquistar Fenicia, o sea, conquistó no solo a los egipcios, sino que fue a donde los fenicios y también los conquistó. Y Alejandro Magno invadió a los persas y también logró conquistarlos. Eh, en la muerte de Alejandro Magno en el año 323 queda, queda gobernando el general Ptolomeo I, quien llevó el cuerpo de Alejandro Magno de vuelta a la ciudad de Alejandría y fundó la dinastía ptolomeica. Esta dinastía va desde el año 323 hasta el año 30 antes de Cristo. La última gobernante de los Ptolomeos fue Cleopatra, Cleopatra VII, que se suicidó en el año 30 antes de Cristo tras la derrota de sus ejércitos y los de su esposo Marco Antonio. Marco Antonio era un emperador romano. Es el momento en donde Marco Antonio se casa con Cleopatra, y esto quiere decir que va a unificar al imperio romano, va a quedar unificado con el imperio egipcio. Entonces es cuando Roma prácticamente también va a controlar Egipto. Marco Antonio va a llevar las órdenes de César Octavio, que es el siguiente gobernante, y después de esto Egipto se convirtió en una provincia del Imperio Romano. Ahí es cuando les digo que prácticamente quedó Egipto dentro del Imperio Romano, que más adelante se va a llamar Imperio Bizantino. Entonces, esto va a ser hasta después de Cristo. Van a quedar en el control de los romanos hasta cuando llegan los musulmanes árabes con el califa Umar, pero esto ya es en el año 646 después de Cristo, cuando Egipto ya no va a ser más del Imperio Romano y va a quedar bajo el imperio de los musulmanes, o sea, de los árabes. La cultura y la historia egipcias han mantenido una larga fascinación universal para la gente, ya sea mediante el trabajo de los arqueólogos del siglo XIX después de Cristo, quien encontró la piedra de Rosetta en el año 1822, o mediante el famoso descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Esta tumba fue descubierta en el año 1922, ya en la era moderna, ¿cierto? 1922. Existe la antigua creencia egipcia en la vida como un viaje eterno, creado y mantenido por la magia divina. Esto inspiró a las culturas y las creencias posteriores. Mucha de la iconografía, de los símbolos, de las creencias de la religión egipcia se introdujeron en la nueva religión del cristianismo,
Y muchos de estos símbolos se pueden reconocer hoy en día en gran parte con el mismo significado. Entonces uno encuentra símbolos que pertenecían a Egipto, pero que más adelante las va a retomar el cristianismo. Incluso el islamismo también va a sacar algunos de estos símbolos. Eh, Como gran obra final del poder de esta civilización, pues quedaron los grandes monumentos, las grandes obras, pero también se han hecho películas, infinidad de libros, pinturas eh, que han inspirado una visión elevada y profunda del universo egipcio y del lugar del ser humano en este mundo egipcio. Recordemos entonces el caso de la momificación, ¿no? La importancia del hombre. Entonces, por algo ellos son los primeros que van a crear momias, a momificar. Bueno, otro de los puntos más importantes que todavía quedan hoy en la posteridad después de miles de años y que nos recuerdan a la importancia de los egipcios de la antigüedad, pues tiene que ver con la arquitectura. No solo con la pirámide de Keops, que es la pirámide más grande de todo el mundo, sino con una cantidad de altares, de, de construcciones, de templos, ¿cierto? Los monumentos más antiguos conocidos son las tumbas egipcias. En las primeras dinastías, pues las tumbas se encontraban como tumbas reales o se llamaba la mastaba o la sepultura de los cortesanos. Pero para eso se construían las famosas pirámides. Todavía existen un centenar de pirámides, pero las más grandes, perdón, las más grandes son tres: la pirámide de Giza, la pirámide de Keops, ¿cierto? La pirámide de Cafra, y bueno, ahí están los faraones que las construyeron. La mastaba son tumbas de dimensiones menores, era un edificio en forma de tronco piramidal, de planta rectangular, eran construidos en piedra o ladrillo, contaba en su interior con una capilla funeraria. Era un recinto tapiado, o sea, como con tapias que guardaba todas las estatuas del muerto, y un foso lleno de arena que finalizaba en la cueva donde reposaba la momia, o sea, la persona a la que se le construía este templo, esta pirámide o estos templos. De estos quedan muy pocos en la actualidad y los que más se conocen son los que se encuentran dentro de las pirámides. Quedan algunas ruinas muy importantes, como las tumbas de Karnak en la ciudad de Luxor y las tumbas de la antigua Tebas. Tebas, que en algún momento fue la capital de Egipto. Si bien no está completamente esclarecida la naturaleza del simbolismo que se encuentra dentro de las construcciones funerarias, las pirámides, las mastabas y las tumbas cavadas en la roca, en los templos el tema es relativamente claro. O sea, dentro de estos templos es probable que los principios fueran similares en ambos casos. Ese cosmos presentaba unas características ideales, purificado y separado del mundo cotidiano, siendo sus relaciones con el mundo terrenal de pronto representarlo de una forma directa. Lo que se pretendía era que el morador del templo, o sea, el habitante de esa tumba, participara simbólicamente en el proceso mismo de la creación, en los ciclos cósmicos, muy especialmente en la creación del sol. Recuerden que el sol expresaba todo el diseño, la decoración de los muros de los techos, pues está muy ligado al sol, eh, a los grandes dioses como Ra, como Amón, que en principio era el dios Ra, pues está
es el sol, ¿no? El dios sol, la importancia del sol para los egipcios. Entonces, a nivel de escultura, ellos también eran muy buenos escultores, hacían una cantidad de monumentos como obeliscos, el obelisco que vemos aquí que es como un poste, ¿cierto? Como termina en punta el famoso obelisco, los muros de los templos que eran decorados con escultura, hacían gatos, no solo la esfinge, sino que hacían una cantidad de estatuas en forma de gatos, de leones, de felinos. Las murallas también eran talladas. Al igual que en la arquitectura, en la estatuaria egipcia, o sea, la construcción de estatuas, se observa la misma unidad de estilo y de técnica. Aún en las estatuas más antiguas, la cabeza en general es cuidada y posee un vivo realismo. En cambio, el cuerpo es rígido, la expresión es estática, los brazos están unidos al cuerpo, las rodillas permanecen juntas, la musculatura se indica apenas, o sea, casi no se le marca la musculatura. Sin embargo, ya desde la época menfita, o sea, en la creación de la ciudad de Memphis, cuando se crea esta ciudad Memphis, las estatuas toman una apariencia con mucha vida. Desaparece la rigidez, los miembros se separan del cuerpo, o sea, los brazos, las piernas empiezan a moverse. Algunas de estas antiguas estatuas son obras maestras de realismo, o sea, parecen más reales. Las estatuas de la ciudad de Tebas tienen más suavidad y son más convencionales, o sea, más actuales. A partir del Imperio Medio se expande el gusto por lo colosal, o sea, lo magnífico, las grandes estatuas gigantes. Sin embargo, siempre se va a mantener la elegancia. Entonces, fíjense que en las entradas de las ciudades, en los grandes pórticos, en las puertas, uno encontraba un sinnúmero de estatuas y siempre uno encuentra dos, cuatro, seis, ve aquí hay seis a un lado y al otro lado otras dos, cuatro, otras seis, o sea que son 12 estatuas enormes representando pues a los dioses. El, las puertas tenían unos muros que eran supremamente altos como estos que están aquí a orillas del río Nilo. Entonces fíjense que uno pensaría que la escultura y la arquitectura era solo piramidal, pero no. Ellos tenían una cantidad de ventajas a nivel de creación de arquitectura y de escultura. En el caso de la literatura, en literatura, ¿cierto? Decir que la escritura progresó desde los cortos periodos de signos pictóricos, ellos empiezan la primera escritura, pues era de tipo jeroglífico, ¿no? Los egipcios descubren una cantidad de signos, de símbolos, y las escriben en superficies que pueden ser paredes, pueden ser tabletas de arcilla o la creación de el papiro. El papiro que en inicio va a ser de hojas, elaborado por un tejido de hojas que va a pasar por un lavado y después un secado especial, pero, pero el papiro como tal es una planta. La médula de la planta del papiro fue cortada en tiras de la misma longitud, colocándolas una vez planas, unas junto a otras, hasta conseguir unas tersas láminas en las que los escribas escribían con tinta. Papiro es el inicio de la palabra inglesa paper, o sea, papel. Entonces fíjense que de Egipto antiguo viene no solo el papiro, que es creado de estas hojas de de la planta del papiro, sino que de ahí va a salir el famoso papel. Pero bueno, la escritura entonces es jeroglífica, ¿cierto? Cada letra del abecedario va a tener como una forma de dibujarla. En un inicio, pues imagínese, para escribir una L usted tenía que dibujar todo un león, ¿cierto? Entonces era, era muy complicado, muy complejo, pues escribir
estos símbolos jeroglíficos, pero la escritura jeroglífica se va a ir transformando. Los egipcios crearon una escritura simbólica en la que utilizaban figuras convencionales llamadas signos pictográficos. O sea, cada uno de estas imágenes, cada una es un signo pictográfico, con los que representaban ideas o palabras. Estas escrituras se desarrollaron alrededor del año 600 a.C. y recibió el nombre de escritura jeroglífica. Lo jeroglífico significaba como algo tallado, sagrado, ya que fundamentalmente se empleaba en los textos sagrados. La forma inicial de esta escritura se modificó para facilitar su utilización en escritos de carácter administrativo y comercial, dando con ello lugar a otros dos tipos de escritura más simplificada: la hierática, que al no ser sino una reducción de la jeroglífica, resultaba aún demasiado complicada para ser utilizada por la gente del común, y la demiótica o demótica, que sustituyó a la anterior a partir del siglo XVII a.C. y fue la que más utilizaron los escribas para realizar más rápida su tarea de registrar las múltiples actividades del imperio. Eh, Eran solo 24 signos simbólicos. Esto representó un adelanto sorprendente porque va a separar los caracteres silábicos en signos vocálicos y consonánticos. Quiere decir, las vocales y las consonantes van a empezar a aparecer y van a ser utilizadas 1500 años más tarde. Todavía hoy nosotros hablamos de vocales y de consonantes. Sin embargo, durante siglos la escritura jeroglífica permaneció sin poder ser descifrada, o sea, era un misterio, no se comprendía qué significaba hasta que aparece un señor francés llamado Jean-François Champollion. Él es un egiptólogo, o sea, es un pensador especializado en Egipto, y él se dedicó a estudiar toda su vida sobre la cultura egipcia, y estudió pacientemente varias inscripciones grabadas allá, talladas en rocas, en muros, dibujadas, y de ahí logró descifrar la mayoría de los jeroglíficos egipcios, ¿no? Entonces, habían una cantidad que nadie comprendía hasta que aparece este señor francés, pero esto ya estamos hablando del año 1800, 1900, 1790, 1823, fíjese. O sea, hasta el año 1823 de la era moderna, bueno, ahí, para poder comprenderlo, ¿no? De estos textos son muy famosos los que quedaron en las pirámides. Dentro de las pirámides, pues hay una cantidad de textos que son muy antiguos y son sagrados. Cuando los grabaron, pues fueron grabados en las tumbas, dentro de las tumbas, y indicaban, cuando lograron traducirlas, indicaban los nombres de los muertos y lo que había en los recipientes que había dentro de las pirámides. En la actualidad se designan comúnmente como textos de las pirámides las largas inscripciones jeroglíficas en las paredes de las salas y los corredores de las 5 pirámides de Saqqara. Ahí están todos los símbolos, aparecen las abejas, ¿cierto? Entonces, incluso van a aparecer los nombres de las momias que están dentro de cada pirámide. Hay hablando de literatura, algo muy importante de los egipcios es el famoso libro de los muertos. Ellos tenían algo que se llamaba el libro de los muertos. Aquí hay un fragmento, es una fotografía que está realizada en papiro, está con tinta, por eso aparece como un poco rota. Pues imagínense, años, miles de años guardado ese papiro,
Y hay otros libros de los muertos que, pues que no es posible traducirlo porque vea, aquí está escrito, pero es como hablábamos de los jeroglíficos, entonces para poder traducir lo que decía, pues era bastante complejo. Pero uno podría decir que, ¿qué son los libros de los muertos, no? ¿Cómo lo podemos definir? Entonces, el libro de los muertos son textos escritos en papiros que se colocaban dentro de los sarcófagos, o sea, junto a las momias, junto al difunto. Contenían varios textos mágicos religiosos, más conocidos como el libro de los muertos. Estos escritos son textos incompletos y fragmentarios, o sea, son pedazos, pero que son muy interesantes porque transmiten noticias preciosas sobre los dioses, sobre la ultratumba, sobre la vida que llevaban allí los difuntos. Además, hacen varias referencias respecto a los textos de las pirámides considerados todavía mucho más antiguos. Ya sabemos que el dios máximo de esa época es Ra, el dios sol, el dios, el rey del cielo, y varios de estos escritos eran para Ra, ¿cierto? Otros frecuente la mención a Anubis y a Osiris, relacionados como a la muerte, como a el viaje a la eternidad. Eh, Habían otros textos en donde no eran textos tristes o textos pesimistas. Uno pensaría que el libro de los muertos es algo triste, ¿cierto? Y no, de pronto era una manera de preparar a estos muertos para la vida, porque ellos consideraban que iban de viaje. Simplemente por eso los envolvían, los momificaban, porque querían mantener bien, mantener el cuerpo en buen estado para cuando volviera, cuando iniciara el camino hacia la eternidad, a encontrarse con los dioses, ¿no? Habían otros que tenían descripciones de viajes al más allá, contenían una serie de oraciones y fórmulas que el alma debe recitar ante los dioses y ante los demonios para llegar al trono del dios Osiris, ¿cierto? Entonces fíjense que eran algunas. Ahora, otros también eran para decoración. Entonces el libro de los muertos, pues no necesariamente habla únicamente de los muertos. Ya como para llegar al final de nuestra clase, pues hablar un poquitico de la economía de Egipto antiguo. Dependía de los recursos naturales eh, y sobre todo del valle del río Nilo, formado por un suelo fértil y muy negro, de montañas, distintos animales domésticos y de plantas cultivables. Los egipcios aprovechaban todos sus recursos para obtener otras materias primas que necesitaban por medio del comercio. En el caso de la agricultura y la ganadería, los egipcios dependían de los cultivos de las tierras inundadas por el Nilo. Aquí hay que tener claridad, como es una región tan desértica, el desierto está ahí presente siempre, y es la importancia del agua, el río Nilo. Entonces, cuando se inundaba el río Nilo, o sea, cuando hablamos de invierno, se inundan las orillas, pero después, cuando estamos en verano, el río Nilo se vuelve más corto, pero toda la región que había sido inundada se vuelve muy fértil. Entonces los, los, los egipcios llegaban a estas zonas y empezaban a sembrar, a hacer cultivos. Bien. Eh, a pesar de que no llovía mucho, pero como una vez al año se inundaba todo el Nilo, pues era una condición muy favorable para recoger muy buenas cosechas. Em, Ahí se utiliza mucho el famoso chaduf. El chaduf era como un palito, como un palo con un balde en el borde, que era para sacar agua y para ir a regar los cultivos. ¿Y qué cultivaban? ¿Cuáles eran los cultivos más famosos de los egipcios? Cereales como el trigo,
la cebada y la escanda. Recuerden ustedes que la cerveza, la cerveza es egipcia, ¿cierto? A los constructores de las pirámides les pagaban con cerveza, eso lo hablábamos la clase anterior. En el caso de cultivos de legumbres, pues entonces las lentejas y los garbanzos, fíjense que la lenteja y el garbanzo que todavía nosotros consumimos, ya la consumían los egipcios. En el caso de hortalizas y de frutas, hortalizas como la lechuga, el pepino, el ajo, la cebolla, frutas como los dátiles, los higos, las uvas y las granadas. También utilizaban plantas oleaginosas para producir aceite como el sésamo y el lino. En el caso de plantas textiles, o sea, para utilizarla como en la elaboración de ropa, ¿cierto? El lino, el papiro, las palmeras. El papiro ya sabemos que era para la escritura, ¿no? Los granos cosechados se guardaban en graneros y luego los utilizaban para hacer cerveza y pan. El pan, fíjese que ya los egipcios ya consumían el pan. Muchos campesinos no tenían nada que hacer durante las inundaciones, entonces ellos trabajaban construyendo templos y pirámides. En el caso de la agricultura, perdón, de la ganadería, se criaban vacas, bueyes, cabras, cerdos, asnos, ovejas y aves. O sea, gallinas por ahí también habían para el pollo. Los campesinos cada cierto tiempo llevaban al ganado ante el escriba para fijar los impuestos. Hay imágenes, vea, ahí están llevando vaquitas, las reses. Ellos también iban de cacería y ojo con la pesca. La pesca era muy importante, no solo en el río Nilo, donde sacaban gran variedad de peces, sino que también en el mar Mediterráneo. Para eso, pues ellos construían eh, cañas de pescar con arpones y pequeñas balsas también elaboradas en papiro. Y en el caso del comercio, bueno, como eran unas ciudades tan enormes, con unas construcciones tan grandes, pues entonces la vida era muy rica, uno encontraba una cantidad de gente y pues asimismo el comercio también abundaba. Durante la mayor parte de su existencia, el antiguo Egipto fue el país más rico del mundo. El comercio interior se basaba en el trueque, o sea, el intercambio de bienes. La primera transacción económica fue aquella en la que el Estado daba material al trabajador a cambio de su trabajo. Las personas humildes intercambiaban productos de primera necesidad, aunque esto se realizara por todo el país. Entonces fíjese que el intercambio era los esclavos o los trabajadores iban a ayudar a construir templos y pirámides y el Estado les pagaba brindándoles cerveza, dándoles pan. Ahí hay un intercambio. Yo le doy mi trabajo, ellos me dan cerveza y me dan pan. Para un comercio a mayor escala se fabricaban monedas. Estas monedas podían ser en cobre, en plata o en oro. En el Imperio Antiguo se comenzó a usar el oro mediante una moneda llamada chat. En el Imperio Nuevo la moneda era de plata y durante este imperio la vida fue muy cara. La vía principal comercial y transporte era el río Nilo, que siempre atravesó el país de norte a sur. En su camino se iban construyendo redes de canales para facilitar el regadío y para mejorar las vías de transporte. Entonces fíjense que volvemos desde el inicio hasta el final con la importancia del río Nilo. El río Nilo, importantísimo para la vida de toda la cultura egipcia. Bueno, damas y caballeros, entonces esta era la clase correspondiente a esta semana. Recuerden que esta es la segunda parte. Las dos van a quedar grabaditas acá en el equipo de Teams. Eh, esto servía para complementar un poco más la elaboración de la maqueta que ustedes están realizando. Recuerden que esa es la actividad que ustedes deben entregar. Después de Semana Santa ya no pueden haber ningún tipo de excusas.
Ustedes deben entregar terminadita la maqueta o el modelo a escala, la representación de de algún templo, alguna construcción, algún mapa, alguna característica que nos recuerde la cultura egipcia. Ustedes podían elaborar sarcófagos, momias, pirámides, el mapa del río Nilo, el desierto. Bueno, para eso se grabaron estas dos clases de explicación de Egipto, pero ustedes que van en total libertad de escoger eh, lo que mejor quisieran representar. Entonces recuerden que ya ya con esta clase terminamos nuestro tema de Egipto. Después de Semana Santa empezaremos con la civilización griega. Listo, vamos ya a concentrarnos en Grecia. Yo no les voy a dejar tarea, pues porque la tarea ya está puesta. Yo les di 2 semanas para la realización de esta maqueta y ustedes van a tener, además de estas 2 semanas que yo les di, van a tener la Semana Santa. Yo espero que ustedes ya hayan terminado eso para que puedan descansar, eh, rezar mucho en Semana Santa, ¿cierto? Aprovechar ese tiempo para la reflexión. Pero bueno, los que no han hecho la maqueta tienen la Semana Santa para hacerlo. ¿Listo? Entonces con esto daríamos por finalizado nuestro tema de Egipto antiguo y pues espero que todas y todos puedan disfrutar de una excelente Semana Santa, ojalá con muy buena salud y rodeados de toda su familia. Entonces, muy buenas tardes y que terminen de pasar excelente Semana Mayor. Hasta la vista, babies.